Acá estábamos, muy buen día, ¿cómo les va? A las 10:05, apenas salgamos del staff, largamos directamente con Pedro en un día necesarísimo en cuanto a su presencia frente a la situación en Israel. La información es muy confusa, pero bueno, ya está el estado de guerra declarado por parte del Estado israelí. Y Pedro ya está trabajando en relevar la información más confiable de que pueda disponerse. Por acá, mientras tanto, la pregunta de si hay novedades en el campo electoral sonaría ridícula, ¿no es así? Vistos los escándalos y tembladerales producidos, en particular en esta semana, porque sería obvio que lo ocurrido impactará en lo que vaya a suceder en las urnas. Pero nos parece que a poco de hurgar se advierte que más que sucesos de o con ese tipo de impacto, lo agregado es otra suma de incógnitas. Esto es, sigue sin estar claro que la pornografía de Martín Insaurralde o la chocolatería de Julio Rigau, que alcanza todo el entramado de la política bonaerense, o el aroma a servicios de inteligencia autónomos en la revelación de los affairs que se destapan sin cesar, o el dólar disparado, o el índice inflacionario que, adelantado por la ciudad de Buenos Aires, anticipa el número nacional, o las zancadillas de Mauricio Macri a la candidata Cambiemita, porque Macri no es un político, es un dueño despechado, o las barrabasadas de Javier Milei, o los operativos en las cities contra cuevas de grandes nombres, o una brecha en el tipo de cambio que volvió a ensancharse hasta límites de una suerte de corrida muy amenazante, o las medidas proactivas de Sergio Massa, o quizá el momento más jodido de Axel Kicillof, casi sin comerla ni beberla, o los radicales que permanecen absortos e indecisos frente a la candidatura de Patricia Bullrich, o los celulares radioactivos, o los hechos delictuales que son tanto certeza y sufrimiento como manija mediática, ora patentizada, real, ora show. Decíamos, sigue sin estar claro que este paquete o alguno de sus componentes vayan a cambiar en modo sustancial lo ya asentado. Si es por sensaciones, remarquemos sensaciones. Hace un par de sábados, creo, dijimos, no hay por qué inventar que hay noticias. Daría la impresión de que hechos conmovedores no son sinónimo necesario de alteraciones significativas. Se verá el 22 de octubre y más aún en el balotaje que prevé todo el mundillo politizado. En un breve, sencillo, contundente artículo publicado en la revista digital La Tecla Ñ, el escritor Martín Cohen ha reflexionado acerca del primer debate presidencial, el domingo pasado, con una proyección que excede al debate mismo. Recuerda en primer término que la inclinación a decir cualquier cosa no es ninguna novedad, porque existió en todos los tiempos. Pero previene que sí podría ser un signo de época que decir cualquier cosa no tenga consecuencia alguna. Quien dijera cualquier cosa, hasta hace un tiempo, podía luego verse refutado, desmentido, burlado incluso. Lo más común era que tuviera que retractarse o al menos reacomodar sus dichos,
o eventualmente resignarse a ocupar ese lugar más bien desdoroso, el del que dice cualquier cosa. Pero como en efecto no pasa nada, y como agrega Cohen, quien asume esa postura y advierte que no tiene costo alguno, pasa, entonces, a envalentonarse. Puede tornar mucho más tajante, más arbitrario, más agresivo, y alcanzar, inclusive, el registro intemperante de una violencia de energúmeno. Aquí podría agregar uno que tal violencia no requiere de gestualidad manifiesta, al poder tratarse tranquilamente de terrorismo argumentativo, porque total, no pasa nada. Y así se puede ignorar que crímenes de lesa humanidad solo son los perpetrados por el aparato represivo del Estado, o endilgarle a una trotskista los crímenes del estalinismo. Y luego, como concluye Cohen, ante la palabra ajena, ante la réplica certera y la refutación, forzar una sobreactuada prescindencia, mirar a la cámara con fijeza y adoptar la mueca siniestra de los extraviados, la sonrisa tenebrosa de los idos. Por supuesto, se prestan a la subjetividad los detalles de debates como estos, muy prioritariamente preparados para brindar espectáculo, antes que contenidos cuya formulación es casi imposible en segundos o en un par de minutos. Sobre Massa y Bullrich podrían apuntarse aspectos que también harían o hacen al recurso de decir cualquier cosa sin mayores consecuencias. El uno, porque en orden general es partícipe de una gestión a la que le cabe el sayo de estar gobernando, y nada menos que como ministro de Economía en una inflación estremecedora, en medio de una inflación de ese tipo. La otra, porque apenas si puede remitirse a sus eslóganes publicitarios, confunde las preguntas, se pierde en el intento de articular oraciones, y no es que solamente no tiene la menor idea acerca de lo económico, sino que es incapaz de trazar una mínima propuesta siquiera memorizada. La espontaneidad de Miriam Bregman, como única desacartonada del cruce, como es habitual, no pretende salir del consignismo estudiantil, asambleario. Y Juan Schiaretti hizo memes su encierro en la República Cordobesa. Nada indica que algo de esto pueda modificarse en forma radical durante el debate de mañana a la noche, pero al cabo son cuestiones atinentes a un formato en el que, con sus virtudes y defectos a cuestas, cada quien se arregla como puede. Por el contrario, nos parece, cuando decir cualquier barbaridad involucra negar el genocidio de la dictadura hasta el extremo de inventar una cifra de desaparecidos sacada de no se sabe dónde, como si además eso variara el horror, cuando con impunidad absoluta se menta liquidar el Banco Central, cuando se delira dolarizar sin tener dólares, cuando se reniega de educación y salud públicas y gratuitas, estamos hablando de otra cosa, además de cualquier cosa. Hablamos efectivamente de lo que parece ser un clima de cambio de época, mediante el cual no solo no hay sanciones populares para todo tipo de enloquecimiento, sino que encima puede avalárselos con entusiasmo. Seguramente es correcto el diagnóstico acerca de que esta clase de frenesí embroncado, temerario, probablemente
dispuesto a ubicar al país en un salto al vacío proviene de las graves deficiencias, corruptelas expuestas por la dirigencia política tradicional. Pero la distancia entre lo comprensible y lo justificable también es abismal. Esto último va a cuenta de algo ya dicho por no tantas porciones y personalidades alarmadas relativo a la necesidad o conveniencia de no enojarse con los descreídos y decepcionados que votaron y votarán al loco de la motosierra. Se entiende desde una táctica electoral de campaña, uno mismo lo expresó y lo ratifica. En ese sentido. Sin embargo, según cierta agenda instalada, parecería que el conjunto inmensamente mayoritario de votantes de Milei consiste en laburantes de delivery, sectores extendidos de clase baja, medio baja y media pauperizada. No es así. No es así no porque se le ocurra a uno, no es así como lo demuestra la radiografía de lo ocurrido en las primarias. El libertario, ese horror de palabra, no hay que cansarse de repetirlo de acuerdo a la adjudicación que se le da, es un voto transversal a todas las clases sociales y estadios económicos. Gente acomodada, profesionales, sin urgencias económicas, dramáticas, con un consumo propio de este país riquísimo en su vastedad cultural, también vota Milei. ¿Hasta dónde debe llegar la comprensión esa, so pena de que cuidarse, no advertirlo, acabe por la revelación de resultados catastróficos? Por las dudas, no está proponiéndose ni de lejos alguna reacción inversamente proporcional a la dinámica violenta del discurso terraplanista. Sí, tal vez podría tratarse de acentuar con mejor énfasis, con mayor creatividad, con otros lemas, el peligro que asoma para un concepto muy devaluado: democracia. Ojalá que no sea tarde y militemos por eso, así sea magullados.